Montesinos defendía militares violadores de derechos humanos y narcotraficantes. Era un abogánster. Para mostrar su poderío, a mí me colocó una bomba. Para que pongamos en contexto, ya el 90, para demostrar su amor y su poderío a Fujimori, me colocó una bomba. Nadie protestó porque, claro, era Olivera, ¿no? Pese a que había tenido la primera votación como diputado el año 90. Bienvenidos amigos a una nueva edición del Espejo, nuestro podcast de conversaciones políticas con candidatos y también con hacedores de la política. Y el episodio de hoy del Espejo es un episodio, yo diría, bastante especial, porque este mes de septiembre vamos a recordar 25 años de un acontecimiento político que marcó a toda una generación y que fue un cambio radical en la historia política peruana contemporánea, podríamos decir. La aparición del primer Vladivideo. Un 14 de septiembre del año 2000, han pasado 25 años. Se propalaron esas imágenes en las cuales Vladimiro Montesinos, hombre de confianza de quien entonces era presidente Alberto Fujimori, entregaba dinero en un sobre a un parlamentario, Alberto Curi. Consecuencia directa, la caída de la reelección, el gobierno de ese momento de Alberto Fujimori y también el Congreso que en ese momento buscaba y casi que tenía ya una mayoría en el Parlamento. Hemos invitado hoy por eso a un protagonista de ese momento político y que hoy también es precandidato presidencial, Fernando Olivera. Fernando, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad de recordar y de tener presente este cuarto de siglo. Increíble, ¿no? 25 años, un 14 de septiembre del 2000, liberamos al Perú del yugo, del control absoluto del crimen y la corrupción que estaba en Palacio de Gobierno, en el Congreso, en la justicia. ¿Qué tiempos tan iguales a los que hoy vivimos? O sea, tiene plena vigencia. Muchas de las personas, Fernando, que nos ven, no vivieron probablemente ese episodio o estaban muy pequeños, pero creo que es una oportunidad importante de hablar de este tema del que se habla muy poco porque, claro, han pasado 25 años, uno lo lee en los libros, lo lee en la historia política, lo escucha de pasada en el debate político cada vez menos, pero creo que podemos rememorar lo que fue en ese momento, la aparición de este primer Vladivideo y las consecuencias inmediatas. Pero antes de ello quiero preguntarte, una reflexión. ¿El Perú ha cambiado para bien? ¿Ha cambiado mucho respecto de lo que ocurrió hace 25 años? Los peruanos hemos perdido la oportunidad de rescatar la democracia como lo hicimos nosotros el 14 de septiembre del 2000. Hemos desperdiciado porque no aniquilamos el sistema de corrupción. Se dejó con vida los rezagos y la traición y la convivencia con los corruptos ha permitido que hoy día ese sistema de corrupción se haya potenciado. Y por eso es que estamos con la escoba aquí, para que asumamos la responsabilidad de sí, ahora, con el respaldo popular, acabar con ese sistema de corrupción que tiene no sé cuántos partidos inscritos, ¿no? Y que pretende perpetuarse en el poder. Nosotros, es bueno que nos pongamos en contexto qué pasaba en esa época para poder ver el paralelismo con lo que pasa ahora y cómo, quién sabe, se ha agravado. Y por eso estamos en momentos de prueba reales. Estamos, yo creo, en una fase terminal del sistema de corrupción y solo la escoba podrá salvar al Perú. Fernando, déjeme hacer un resumen rápido para situarnos en el momento político y yo luego vamos con el testimonio de lo que ocurrió en ese momento. Sí. Alberto Fujimori, de manera irregular, buscó una reelección. Un tercer periodo consecutivo en la presidencia. ¿Por qué digo irregular? Porque el Tribunal Constitucional que dijo en forma objetiva el año 97 que eso no era factible, fue destituido por el Congreso con mayoría fujimorista. Entonces,
Cambiaron las normas, cambiaron el Tribunal Constitucional, fueron a una reelección bastante forzada y finalmente esta candidatura de Alberto Fujimori se impone en una primera vuelta. El segundo candidato que estaba más cerca allí era Alejandro Toledo, ¿no? Pasan a una segunda vuelta, pero ante las irregularidades que hubo durante la campaña, ante la falta de equidad, ante un jurado nacional de elecciones que no daba ninguna garantía, Alejandro Toledo y las fuerzas políticas que le habían dado el respaldo para la segunda vuelta, se retira de la contienda, no compite, a pesar de que igual los peruanos fuimos a votar en segunda vuelta, marcamos lo que marcamos, pero el jurado proclamó a Alberto Fujimori y él asumió un mandato. Recuerdo que para su asunción de mandato no vino ningún presidente democrático a acompañarlo el año 2000. Muchos pensaban que la oposición tendría por delante un camino bastante difícil y de hecho pintaba difícil en la marcha de los cuatro suyos, se instala el gobierno de Alberto Fujimori, empieza a operar, pero el 14 de septiembre el Frente Independiente Moralizador, que lideraba Fernando Olivera, junto a Luis Iberico, Susana Iguchi y otros dirigentes, presentan al país este primer Vladivideo y tiene unas consecuencias políticas demoledoras. A los pocos días, Alberto Fujimori anuncia que su gobierno no va a continuar, que convocará nuevas elecciones, que él no será candidato, que desactiva el SIN, persiguen a Vladimiro Montesino o hacen como que lo persiguen, ¿no? Y posteriormente, el 19 de noviembre, desde Japón, Alberto Fujimori pretende renunciar a la presidencia. El Congreso, que en ese momento ya lo presidía Valentín Paniagua, le dice: un momentito, usted no puede renunciar. Usted ha abandonado el cargo, usted es destituido como presidente. Lo demás es historia conocida. He hecho un resumen un poco apretado, porque creo que lo importante aquí, Fernando, es conocer cómo fueron los días previos a la presentación del video, de este primer Vladivideo, el 14 de septiembre. ¿Cómo lo vivían ustedes en el fin, Pedro, otras fuerzas políticas? Yo quisiera que me permites, dale, por favor, poner un contexto un poquito más atrás. También. Voy a tratar de resumir lo más condensado posible. Ha pasado 25 años. Mira, el año 90 sale elegido Fujimori. Claro, ¿ya? El chinito y dos cholitos. En la segunda vuelta aparece este siniestro personaje, Montesinos. Se introduce en el entorno de Fujimori y empieza el chantaje, porque se sabía, y esto hay que recordarlo, no hay que olvidarlo, ¿no? Se sabía que Fujimori era japonés. Creo que ya ahora no le debe caber ninguna duda a nadie, porque los peruanos no podemos someternos a ningún extranjero, pero aquí ya hay quien rinde culto a gobernantes extranjeros, ¿no? Rendir culto a un japonés como presidente del Perú es lo más normal del mundo, parece, pero es japonés, ¿no? Si fuera norteamericano no sé si dirían lo mismo, o si fuera, no sé, de otro país dirían lo mismo. Pero bueno, Montesinos tenía esa información y sin embargo se metió porque le podía resolver acusaciones que obraban en su contra. Yo lo había denunciado. Por defraudación tributaria, por la venta de propiedades que no había declarado en su momento. Entonces, Montesinos se había logrado insertar con los militares que tenían denuncias por violaciones de derechos humanos, ahora que está en boga el tema de la ley de amnistía, porque habían pues violaciones que no, a mi juicio, no se pueden amnistiar. Por ejemplo, la masacre de Acomarca, donde se mataron niños de 3, 4 años, se asesinaron, mujeres indefensas, todo un pueblo lo asesinaron, a un Telmo Hurtado lo quieren amnistiar. O cuando han asesinado al periodista Jaime Ayala de la base naval que estaba en Huanta, junto con otros 80, yo descubrí esa fosa común en Pucayacu, ¿no? El comandante camión, Álvaro Artaza Ariancén, tampoco se puede amnistiar. Son casos clamorosos. O al Grupo Colina, un grupo de asesinos también que mataron a 9 estudiantes, un profesor universitario, o a inocentes en Barrios casos Altos. Donde el Estado peruano se comprometió a investigar, sí, llegar hacia el final. Esos son los casos que manchan el uniforme de la patria y que demuestran que las violaciones de derechos humanos no era una política sistemática del Estado peruano, sino casos aislados. Cuando tú los metes en un mismo paquete,
justamente allí es cuando estás negando lo que era la tesis que se ha mantenido siempre, responsabilidades individuales. Pero, volviendo al tema, Claro. Montesinos defendía a militares violadores de derechos humanos y narcotraficantes. ¿No? Y públicamente, porque era un ¿Ah? abogado cuyo ejercicio profesional era bastante conocido. Eso le había permitido tener contactos en el Poder Judicial. Era un abogánster, ¿no? Se presenta a Fujimori y le promete, voy a archivar la denuncia de defraudación tributaria. Y efectivamente, en medio que le hacían creer, si la denuncia prospera, no había tiempo, era una investigación, vas a dejar de ser candidato. Empieza el chantaje en medio de la ignorancia. Pero además, para mostrar su poderío, a mí me colocó una bomba. Para que pongamos en contexto, ya el 90, para demostrar su amor y su poderío a Fujimori, me colocó una bomba, donde vivo actualmente, en el departamento ahí en San Isidro, donde vivo. Y explotó, dañó varios autos, pudo haber sido una tragedia mayor. Nadie protestó, porque claro, era Olivera, ¿no? Pese a que había tenido la primera votación como diputado, el año 90. Y presenté ahí con la escoba en ese momento. Claro, Frente Independiente Moralizado. Pero bueno, Fujimori sale electo, ¿no? Finalmente, el año 92 da el autogolpe. Así es. Mintiéndole al país, porque dijo que se le ataba de manos. Mentira. En la lucha antiterrorista, mentira. El Congreso le había dado delegación de facultades amplias para modificar el sistema de inteligencia, para modificar las leyes antiterroristas. Todo lo que necesitaba se le dio. Ahí está el que era el primer ministro de las Heras. Alfonso de los Heros. Alfonso de los Heros, que renunció cuando dio el autogolpe. Él y quien era ministro de Agricultura, cuyo nombre no me acuerdo, pero renunciaron dos. Renuncia de los Heros y renuncia el ministro de Agricultura. Sí, no me acuerdo tampoco, ¿no? Por que solo se acuerdan de los Heros. Toda la vida que hacen el recuento dicen renunció el primer ministro Alfonso de los Heros. Pero se va el de Agricultura también. No me hagas funcionar ahí. No, está bien. Sí, ahí lo vamos a poner. Pero se le cita porque era además un jurista ilustrado y era el primer ministro, por supuesto, presidente del Consejo de Ministros. Pero la verdad es que renunció Fujimori porque Susana Higuchi estaba denunciando que había corrupción en el tema de la ropa donada. La ropa donada de Japón, que estaba siendo vendida por los hermanos de Fujimori. Y esa fue una denuncia que ella hizo públicamente. Y efectivamente había corrupción, porque Fujimori, antes de jurar, por eso digo, no sé qué maldición hay con nuestros presidentes que antes de jurar ya llegan corruptos. Fernando, no me quiero saltar todos estos hechos, pero estamos a 8 años del Vladivideo, entonces creo que todos estos hechos son de conocimiento público. Para muchos no. Ok. Por eso quiero poner el contexto. Está bien, vamos. ¿Ya? Voy a acelerar. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pero por una buena causa. Okay. Fujimori, ya antes de jurar, viajó a Japón, la dejó a Susana Higuchi, ¿no? Y allí al embajador de entonces, que era el embajador Maquiavelo, le dijo, mira, el dinero y todo lo que entra para el Perú de donaciones no va a la cuenta del Estado peruano, sino a la cuenta de Apencay, que era como una ONG que él manejaba con sus hermanitas y hermanitos que hasta ahora continúan prófugos, ¿no? Y no hay orden de captura, ¿no? Ahí todo el mundo feliz, no ponen recompensa ni nada. Y entonces él sabía que si el Congreso, porque se planteó la comisión investigadora ante la denuncia de Susana Higuchi. Esto gatilló el autogolpe. Esa fue la razón verdadera del autogolpe, la impunidad. Intervino el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso. A mí me detuvieron, la policía a la que había apoyado yo en el paro policial en la época de García me dejó ir. Hay testimonio gráfico de cómo Eso fue el 5 de abril. De cómo me trataron. Del 92. Pero bueno, vino la constituyente y a pesar de todo, el pueblo peruano le perdonó a Fujimori. Hizo la constitución que tenía por objeto exclusivo el autorizar la reelección, ¿no? Que no existía en la Constitución del 79. Nosotros en la oposición votamos contra la Constitución del 93. Hicimos campaña por el no en el referéndum. Y ganó el no, pero ahí ya hubo fraude. Hicieron aparecer como que había ganado el sí. Y está declarado en los expedientes judiciales. Ya llegamos del 95 al 2000. ¿Qué pasó del 95 al 2000? Ya el crimen, la corrupción se posesionó
del gobierno. ¿Ah? Entonces, la corrupción se extendió. Montesinos dijo, este es mi reino y de aquí nos quedamos por siempre jamás. Se descubrieron planes para quedarse por 25 años, el llamado Plan Verde. ¿Pero qué rompió el Plan Verde? Que lo inesperado, hay una teoría de lo inesperado, ¿sabes? ¿No? De Heisenberg y su grupo de Copenhague, ¿no? Frente al determinismo económico y el determinismo político, siempre cuando todo está planeado, de repente surge un hecho por supuesto, que cambia la historia. ¿Ah? Y entonces, ¿qué surgió? Algo inesperado totalmente. Demetrio Chávez Peña Herrera, un narcotraficante apodado Vaticano, en una audiencia pública de su caso de narcotráfico, él operaba en Campanilla, ¿no? Dice que le pagaba $50.000 a Vladimiro Montesinos por cada vuelo que hacía, narcovuelo, en avioneta lleno de cocaína. ¿No? Gran revelación. Sonaron todas las redacciones y, por supuesto, prácticamente ninguna publicaba porque Montesinos y Fujimori tenían compradas a las redacciones. No, recuerdo que salió en Caretas, La República. Digamos, mencionemos los pocos medios que podían publicar. Los cuenta con los dedos de la mano. Por supuesto. Al que dijo la noticia, a las 2 semanas ya no podía hablar. Le metieron electroshocks, lo estupidizaron. Claro, aparece Vaticano en una siguiente audiencia totalmente tembloroso, a retractarse. Y claro, nuevamente ahí la sospecha, ¿qué le habían hecho para que se... Y la respuesta política para que reculara de esa manera. La respuesta política que dieron porque dijeron, nos han perdido el respeto. ¿Ah? Hasta un narco ya se atreve a acusar a Montesinos. Entonces presentaron una ley de interpretación auténtica para decir que la reelección del 95, no, esa era una elección y que la reelección sería el 2000. Como había una nueva constitución, así es, se contaba la elección del 95 como la primera, porque había una nueva constitución. Pese a que le preguntaron a Alberto Fujimori cuando era candidato del 95 si acaso cabía interpretar que el 2000 era su reelección, y él dijo, no, esta es mi reelección. Pero en el 99 todo cambió, incluso antes, hemos hablado del Tribunal Constitucional que se tiran abajo, ¿no? Cambia el verso para que pueda volver a postular. Se lo tiran abajo y sientan a los magistrados del Tribunal Constitucional como acusados. Ahí, porque los acusan. Claro. El abogado de ellos fue Valentín Paniagua. El abogado de los a quienes estaban defenestrando, a quienes y el que los hacían valer la Constitución. A nombre del Congreso era Chirino Sotos, compañero de periodista de la época de la prensa de Manuel Aguirre Roca. Que era uno de los magistrados. Yo intervine ahí y llamé a Joy Guay, que era el presidente, les dije, miserables. Por supuesto, me suspendieron 120 días. Ahora, ¿no? También hay que recordar que ese fue uno de los hechos en los 90 que gatilló la movilización ciudadana. Es verdad. Salieron muchos estudiantes de universidades públicas y privadas. Por primera vez. Claro, ahí es donde empieza a cambiar un viento. La juventud salió a la calle. De concientización que Manuel Aguirre Roca, contra los excesos de Fujimori. Que era presidente del Tribunal Constitucional, un hombre mayor que se mantuvo firme, principista, ¿no? Un jurista, además. Movilizó. Un hombre decente. ¿No? Los principios movilizaron a la juventud. Increíble, ¿no? Pero sucedió. No, hubo una movilización importante y ahí es donde empieza a cambiar la percepción incluso de mucha gente que había apoyado a Alberto Fujimori considerando que era importante acabar con el terrorismo, luchar contra la inflación, ordenar algunas cosas que en el Perú no caminaban, que encontraban como, digamos, una justificación en ese apoyo a Fujimori. No, una tercera, una reelección. Pero se denunciaba corrupción. No, por supuesto. Lo que se podía. Yo denunciaba corrupción. Por supuesto, los medios no cubrían. Pero ¿no? allí es donde... Armas, sobrevaluación en armas, en compras, todo era... Cambia la conciencia ciudadana. Ya se convierte en un clamor que se va alimentando y que de una minoría, porque había también mucha gente que era indiferente a todo ello, va cambiando. Cambian los vientos. Se destruían los candidatos. Cambian los vientos. Cambian los vientos. Surgía Andrade, lo difamaban. Sí, claro. Surgía Castañeda Ocio, lo difamaban. En eso surge Toledo. Ya no tuvieron tiempo. Ya no hubo tiempo. Ya no hubo tiempo. Así que a él lo treparon, ¿no? Él capitaliza este descontexto, este sentido de oposición
Y en que, ese que contexto, dice una reelección de Fujimori sería negativa, que acepta que esa situación ya era inviable, y ahí es donde surge... y en ese contexto es que efectivamente, ¿no? Viene el tema de las FARC. ¿Ah? Ya con ¿Ah? Fujimori instalado por tercera vez en Palacio. Claro. Y entonces Una grave denuncia. acá tenemos que revisar también el rol de la OEA. Pero esto ocurre antes de septiembre, antes del Vladivideo. Antes de septiembre, mira. Entre julio y diciembre aparece el tema de la FARC. Ahora, que yo tengo en revisión el rol de la OEA, ¿ah? Porque la OEA termina consolidando dictaduras. ¿Ah? Una vez nomás ha funcionado la Carta Democrática que se aprobó acá un 11 de septiembre del 2001, cuando era el atentado en Estados Unidos con Colin Powell acá presente. Así es. Uh-huh. Yo estaba con él cuando pasa el atentado y estaba acá. Solamente cuando hubo un intento de golpe en Venezuela para defender a Hugo Chávez, ¿no? Ahí lo retiraron y Hugo Chávez siguió. Pero después consolida dictaduras. Claro, en Lima se instala una mesa de diálogo entre la oposición y el oficialismo del Fujimorismo. El tema era que Fujimori seguía 5 años más y se hacían unas reformistas, ¿no? Sí, el servicio de inteligencia supuestamente, ¿no? Se reformaba, el Consejo Nacional de la Magistratura y el sistema electoral. Esas 4 reformas. ¿Ah? Inclusive hubo editoriales de prestigiosos diarios en donde decían hay que voltear la página ya, ¿no? Que estaban además extorsionados. Claro, o sea, estaban la idea era con procesos abiertos. La idea era que Fujimori se mantuviera hasta el final de su mandato, o como muchos especulaban en ese momento, no, que en realidad Fujimori va a gobernar 1 año y medio, 2 años, va a renunciar y va a asumir su primer vicepresidente. Pero eso eran especulaciones. Era lo que se decía en esa época. Y tentando. Claro. Él no había logrado mayoría en el Congreso. Sí. Ese es un tema muy importante para lo que vamos a mencionar del Vladivideo. Porque el fraude se había cometido ya en la presidencial, pero en el Congreso, si lo cometían el fraude, iba a ser de tal magnitud que iba a poner en riesgo el fraude presidencial. O sea, a cambio 90, nueva mayoría, y Vamos Vecino, y otro grupo que había allí apoyando, pero al final eran fundamentalmente estos 3 partidos que se declaraban fujimoristas, sumados... ¿no? Renovación no era o algo así. No, yo pensaba más en, ¿te acuerdas que había Perú al 2000? Lanzaron un movimiento que luego lo retiraron porque era con la fábrica de firmas que se denunció. El sombrerito, Federico. No Federico Salas era, claro, un candidato que luego es primer ministro de Fujimori, también, ¿no? Sí, pero ¿a qué voy? Que en esos días, instalados ya, proclamados los resultados, todos estos partidos fujimoristas juntos no tenían la mayoría en el Congreso. Estaban muy cerca, Mira, yo estaba pero no tenían la mayoría. Yo estaba en la línea, como supuestamente la oposición teníamos mayoría, yo estaba en la línea de ahora hacer algo que hoy día es el pan nuestro de cada día, ¿no? Vacarlo, porque supuestamente teníamos mayoría, la oposición, ¿no? Y estaba queriendo coordinar. Curiosamente, cuando citaba a coordinación de la oposición, habían algunos que faltaban siempre, ¿no? Solidaridad, por ejemplo, ¿no? O había otros, el mismo APRA, etcétera, ¿no? Y una vez instalado este Congreso del año 2000, varios parlamentarios empiezan a declarar públicamente que renunciaban a sus bancadas, renunciaban a sus partidos y que se iban a mantener como independientes. No, eso después. Claro, pero es que ahí empieza a hablarse de los topos. Eso después. Eso fue después. No, pero ya, por eso digo, ya instalado el Congreso. O sea, ya funcionando el Congreso. Que es un tema, los tránsfugas. Claro, ¿no? En realidad luego es un eran tema los que tránsfugas. Ahora se ha normalizado. En ese momento le llamaban los topos. Cuando saqué el video, ¿no? Cuando sacamos los de la escoba, conmocionó los tránsfugas, ¿no? Ahora no, ahora llegan, ¿no? Son tránsfugas, renuncian al partido al que llegaron y forman bancada con otros tránsfugas. Y, por ejemplo, se llaman Honor y Democracia. Honor, todavía usan la palabra, ¿no? ¿Ah? Y cada uno, Partido Socialista, bancada socialista, ya no hay ninguna condena. Esa es una de las cosas que vamos a cambiar. ¿Eh? El que llega con un partido, renuncia, se va a su casa. Y entra el accesitario. ¿No? Eso pasa, entra el accesitorio. O si es expulsado del partido porque se aparte la línea del partido, también se va a su casa.
tiene que haber un compromiso y una consecuencia con el No, votante. antes era lo excepcional, Así el es. que renunciaba y Así además justificando la razón de su renuncia, porque de pronto si la bancada que lo lleva o donde está toma una posición que objetivamente es distinta a la que se defendía en campaña, tiene toda lógica de que te alejes. Sin embargo, hoy en día nadie dice nada, simplemente envían un oficio al oficial mayor, ya no pertenezco a esta bancada, ahora me llamo de esta bancada. Y así hay congresistas en el actual Parlamento que se pasan los 4 o 5 años cambiando de 3, 4 bancadas. Sí. No es exageración. No, en Podemos función de dar su los interés ejemplos. personal. Pero no me quiero desviar del tema principal. Y nosotros vamos a poner, por si acaso, la revocatoria del cargo del mismísimo presidente de la República y de los congresistas de la República. El pueblo elige, el pueblo saca. Ya lo planteamos en la Constituyente. ¿Ah? Y por supuesto el fujimorismo se opuso. Ahora lo voy a plantear el 28 de julio y lo voy a someter a referéndum. Vamos a tener oportunidad de conversar con Fernando Olivera de cuáles son sus propuestas y planteamientos de campaña de cara a esta candidatura presidencial. Entonces, pero quiero seguir tocando el tema de los 25 años del primer Planivideo. En ese contexto en el cual el fujimorismo del Congreso empieza a armar una mayoría, construir una mayoría extraña para muchos, y cuando ya muchos habían volteado la página, Fujimori se quedaba hasta el 2005. Yo estaba en la línea de Bacara a Fujimori, ¿ya? Venía la línea paralela de los 4 suyos, ¿ah? Y yo tenía mis ciertos reparos, porque conociendo al fujimontesinismo, eso podía terminar en un baño de sangre, ¿no? En efecto, hubo muertos inocentes, ¿no? Los trabajadores del Banco de la Nación, que fue un incendio en el Banco de la Nación, bombas. En medio de la, claro, pero para darle el contexto a quienes no estaban ahí, no lo vieron, en medio de esta marcha de los 4 suyos que había sido multitudinaria, la marcha muy intensa, muy concurrida el día 27, con discursos de los líderes de la oposición, con adhesión, expresidentes, figuras mundiales enviaron videos, una solidaridad importante con la oposición peruana, y el día 28, mientras Alberto Fujimori juraba este tercer mandato, en las calles había protestas, había movilizaciones, y allí se dan enfrentamientos violentos y se da también este incendio en el Banco de la Nación donde mueren unos trabajadores. Que luego ya se ha imputado, se ha demostrado que hubo injerencia, ¿no es cierto?, de agentes que provocaron esa situación para culpar a la oposición. No, fue una decisión de Fujimori y Montesinos, un crimen que lo armaron junto con Fidel Ramírez, los Ramírez, que armaron todo un comando junto con Montesinos, que lo alojaron en el Hostal Granada, de propiedad de Fidel Ramírez, a quien luego premiaron dándole licencias en todo el país a su universidad Alas Peruanas, que antes se le habían quitado la cooperativa Alas Peruanas, ¿no? Entonces, y no tuvieron ningún reparo en asesinar trabajadores de seguridad inocentes del Banco de la Nación. El hecho es que esta marcha de los 4 suyos, claro, deja una sensación... hubo mucha desolación en el país por los muertos, porque políticamente había sido un grito de protesta, pero no había un resultado factible. Es decir, el gobierno continuaba. Es que era un régimen criminal. Fíjate que luego se descubre el tema, por ejemplo, del Grupo Colina, ¿no? Que a su vez, cuando se descubre a posteriori, Montesinos dice, ¿quién ha filtrado la información? Y descubre que es Mariela Barreto, la mujer del jefe del Grupo Colina. Que era un agente también. Que era un agente, pero la descubre porque había entrado al ordenador, a la computadora, a ver justo los planes de ahí, y cuando la descubre, la descuartizan. Esto no se discute. No es una versión de alguien. No es una versión que discuten como lo de Leonor La Rosa, no, esto es objetivo. Es un hecho. La descuartizaron y cada extremidad la pusieron en la carretera Canta, la carretera central. Era también asesinaba a las personas que lo traicionaban. Un mensaje para cualquier otro delator. Entonces, en ese contexto, a mí, por ejemplo, te voy a contar esto, no se tiene a veces muy presente. De pronto, yo tenía un congresista electo, que había sido alcalde de Huaraz, ¿ya? Uno que cargaba la cruz. Claro, luego después lo condenaron, sí lo recuerdo. Luego lo condenaron ¿no? Ese sale electo y de pronto desaparece. No, lo llamaba para las reuniones, no aparecía. De pronto se conectaba, no,
no, doctor Fernandito, me decía, no, doctor Fernandito, es que estoy terminando las obras que, como alcalde, etcétera. Ya voy a ir para allá, ya muy bien. Y de pronto un día me llama, ¿no? Se aparece y me dice, estoy aquí a una cuadra de su casa, doctor Fernandito, ¿puedo verlo? ¿Ah? Y yo le dije, no, en este momento no, estoy ocupado. Venga en 1 hora. Yo no lo recibo así nomás sin testigos. ¿Ah? Llamo al secretario general del partido, ¿ah? Gonzalo Carriquiri, que formó parte del comando operativo del Vladivideo. Claro, del Que tema del tumbó. video también. Así Y le es. digo, Gonzalo, ¿puedes venir acá? No sé, tengo algo que me huele mal. Ha aparecido de pronto Waldo Ríos se llamaba. Waldo Ríos, ¿Ya? así, con los lentes Sí, redondos. Parecía ¿cómo no? un Entonces, Cristo pobre, él se vendía, sí. ¿no? Como un Cristo Y pobre. viene Gonzalo. Pelo Entonces, largo, cargaba la entonces cruz, viene venía con la y ¿qué me Biblia. dice? Doctor Fernandito, usted va a ser presidente del Congreso. ¿Ah? Así le digo. ¿Y cómo cree que voy a ser presidente del Congreso? Mire, sí, la oposición tiene mayoría, le digo, ¿no? Pero yo no voy a postular a la presidencia del Congreso, porque yo no voy a hacer materia de discordia, ¿no? Si la oposición puede tener la presidencia del Congreso, no voy a ser yo, porque por mí nunca jamás votará el APRA, por ejemplo. Y yo comprendo, ¿no? Buscar un candidato de consenso. Así es, ¿no? Sí. Que por ejemplo podía haber sido, pues no sé, Valentín Paniagua, ¿no? Efectivamente, o alguien con un perfil así, ¿no? No, me dijo, no, doctor Fernandito, no, yo ya tengo la solución. Ah, caramba. A ver, cuénteme, pues. Mire, afuera, ¿no? Aquí a media cuadra está el coronel X, ¿no? No me acuerdo el nombre. Ah, el coronel X, sí. Es que yo ya he hecho mi trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? No, pues, coronel X, con el coronel X vamos a ir al CIN, ¿ah? Ahí a la salita del CIN yo le explico cómo es. Y nos reunimos con el doctor Montesinos. O sea, era un intermediario de ¿ya? Montesinos. Y con él cerramos el acuerdo, ¿no? Todos los de él van a votar por usted y ya pues cerramos el acuerdo. ¿Ah? Imagínense, como no me podía comprar, ¿no? Como no encontraba punto débil, porque a mí hasta tomaron la casa frente a mi casa para poder, yo vivía en un segundo piso, en Sí, Pancho claro. Fierro, tomaron la casa del frente para espiarme con rayo láser en mi habitación, ¿no? Querían saber hasta lo que pasaba en mi habitación, pero no me encontraban nada, ¿no? Ni corrupción, ni temas familiares, íntimos, nada, ¿ya? Nada. Entonces, ¿qué dijeron? A ver, vamos a tentarlo con el poder, ¿no? Claro, la vanidad. Ser presidente del Congreso, ¿no? Sí, por supuesto. Pero absurdo, ¿no? Por parte de Waldo Ríos, pero pretender que podía haber una. habrá sido la viabilidad. No, es que no era Waldo Ríos, era Montesinos, pues, ¿no? ¿Ah? Quizás muerde el anzuelo. ¿Ah? Entonces, por supuesto, le dije, oiga, usted no se ha enterado con quién está, ¿no? No sabe en qué partido está militando, ni cuál es nuestra causa, nuestra lucha. Así que retírese. Pero así como pasaba con ustedes, en este caso con usted que nos cuenta que llamaba a algunos congresistas cercanos al FIN o que habían ingresado por el FIN y no respondían, no aparecían. Nos comentaba alguien que había estado cerca de Alejandro Toledo en la época de la Marcha de los Cuatro Suyos, que él llamaba a los congresistas para tener reuniones y también no llegaban todos, faltaban. Y Alberto Curi ingresa con Perú Posible, me acuerdo claramente, es ¿no? Que partían del principio que todos tienen un precio. Todos tienen un precio. O chantajeables, o precio en dinero, o quién sabe qué. Vamos a acercarnos a la fecha, ¿no? Sí. Se instala este tercer régimen de Alberto Fujimori, el oficialismo obtiene una mayoría en el Parlamento, Marta Hildebrand es la presidenta del Congreso en ese momento, el año 2000. Efectivamente. Y pues muchos pensaban que efectivamente, que el país estaba pasando la página y que íbamos a continuar con mucha agitación social y política, pero con Alberto Fujimori de presidente hasta el año 2005. El Vladivideo se publica el 14 de septiembre. Nos vamos a contar en qué circunstancias y cómo fue, porque esto parece de película para que no se descubra y se pueda hacer. Pero ¿qué siente Fernando Olivera cuando llega un día Luis Iberico, que era congresista del FIN, si no me falla la memoria, ¿no? Y le dice, hay un video
de Montesinos entregando dinero a un congresista. Hay un video de Montesinos, jefe en los hechos del Servicio de Inteligencia, principal asesor del presidente, entregando un soborno a un congresista. ¿Qué es lo primero que pensó Fernando Olivera? Mira, primero hubo algunas fintas, ¿no? Había creo que era empleado del Congreso entonces. Fabián Salazar. Que eso es tiempo antes, ¿no? Sí, eso es un tiempo antes tiempo que se habló de unos videos. Él sufre un atentado. Y luego aparece como que le han cortado acá él sufre las un atentado, muñecas, lesiones graves, y lo que ¿no? cuenta es que él tenía un material muy importante, muy sensible, pero que antes de entregarlo, poder publicarlo, agentes del Servicio de Inteligencia lo interceptan, lo golpean y le quitan esa evidencia. Entonces, sí, un poco que podríamos rastrear de que algo de ello, de lo que luego se supo, pudo haber estado en poder de Fabián Salazar. sí, pero quedaban dudas. Claro, ¿no? porque no había una evidencia quedaban objetiva. Dudas a ver si era una versión de repente razonable, ¿no? pero no había una prueba de peso. Yeah. Y entonces, pues, un día estábamos en el Congreso. Esto ya es septiembre. Pero ya, sí, inicios de septiembre. Inicios de septiembre del 2000. Ajá. Pero vivíamos pues nosotros vigilados, amenazados. Entonces, en el Congreso, ¿no? Con teléfonos chuponeados. No, por supuesto, claro, ¿no? Hay que contarlo para que la gente lo recuerde. Sí. Dicho sea de paso, el primer chuponeo yo lo denuncié y era del APRA, de Alan García, con Mantilla. Claro, usted fue diputado, ¿no? Del 85 al 90. Claro, estaban chuponeando a Vargas Llosa, a Pérez de Cuéllar, a mí, por supuesto, lo denuncié, ¿no? Y luego denuncié el chuponeo de Montesinos, etcétera, ¿no? Y yo digo que hoy hay chuponeo, hoy tienen equipos de chuponeo más de uno. ¿Ah? ¿Y este gobierno está chuponeando? Sí, yo estoy convencido que sí. Y gente de fuera del gobierno. ¿Ah? Habría que ver dónde están los equipos de chuponeo. Pero ¿quién podría estar interesado en chuponear? Además, porque siempre se dice que el poder de turno, el gobierno de turno. ¿Dónde está el equipo de chuponeo que compró la Diviac? ¿Dónde está? ¿Dónde está el equipo de chuponeo que anunció López Aliaga que tenían? Y dijo, acá chuponeamos. Después empezó a rectificar y decir el GI y no sé qué. Reculó. ¿Ah? En general, quien está en política ya de mucho tiempo, tenemos que partir de la hipótesis que estamos chuponeados. Ese es otro tema, por supuesto. Pero yo tengo la convicción porque me doy cuenta. A veces, claro, uno tiene que hablar, comunicarse. Y está hablando de ideas, de cosas, y de pronto veo que las están repitiendo acá el competidor, pero las repite mal todavía, mal, porque son torpes. ¿Ah? Algunos tienen, ¿no? Dicen, yo sé de todo, ¿no? Yo soy banquero, yo conozco esto, ¿no? Pero sin embargo, tienen endeudada la municipalidad para los próximos 3 periodos, ¿no? Yo sé de trenes, etcétera, y mira lo que tenemos ahí, ¿no? Igualito, ¿no? En fin. Vamos a volver. Inicios de septiembre del 2000. Sí. Estaban en el Congreso. ¿No? Estábamos en el Congreso. Y en el Congreso, en el hemiciclo, tenemos que irnos a un costado y hablarme al oído, tapándose así, ¿no? Fernando, hay la posibilidad de tener un video que compromete a Montesinos, etcétera. Vamos a algún lado, Lucho. ¿Quién se lo dice? Lucho Ibérico. Lucho. Entonces me dice, hay esta posibilidad. Pucha, le digo, Lucho, tenemos que actuar inmediatamente, pero inmediatamente, porque lo matan. Lo que le dicen a usted es, si no estoy mal, por lo que he investigado un poco, he leído algunos libros que ya se han publicado, es, hay la posibilidad de un video que involucra a Montesinos, pero la persona que lo tiene pide $100,000 para ponerse a buen recaudo, para salir del país, para lo que fuera a hacer con el dinero. Sin embargo, pedía $100,000. Y entonces, pero esto había que reaccionar así, porque detectaban, porque además ya estaba circulando el tema. Ah, ok. Ya luego okay. hemos
hemos reconstruido. Y, por ejemplo, sí a Toledo se lo habían ofrecido. ¿Ah? Claro, todos negarán, ¿no? Pero entiendo que lo negarán, ¿no? Pero O entiendo sea, a que Toledo le ofrecieron el primer Vladivideo y dijo entiendo paso. que lo negará. Vamos a ponerlo en condicional. Lo habrían ofrecido a Bruce, por ejemplo, que era de su equipo más cercano. Al propio APRA lo habían ofrecido, su maestra. ¿Ah? Pero no, felizmente no se entendieron los más, iba a decir, puedo usar la palabra, creo, los más pendejos, ¿no? Que seguro lo cogían y se lo negociaban a Montesinos, ¿ah? Porque así eran los apristas, ¿no? Son, ¿ah? Entonces, ya estaba moviéndose el tema. Lo que no contaron es con nuestra astucia, ¿no? Y nuestra rapidez en actuar. Entonces, cuando me dice Montesinos, le digo, cuando me dice Iberico, ¿no? Le digo, espérate, vamos a actuar inmediatamente. Y decidí formar un equipo en ese momento. Con Iberico, con Gonzalo Carriquiri, que era nuestro secretario general, y dije, ¿a quién busco? ¿Quién nos puede ayudar a conseguir $100,000? Que el objetivo era proteger a Lafuente y su familia, porque lo iban a matar si es que no se ponía protección. Tenía que hasta salir del país. Sí, sin duda. Si ¿no? alguien pide $100,000 es porque está pensando en eso. Si no está pensando en hacer un él negocio, y su familia, es porque necesita salir del ¿no? país. Ajá. Y entonces, claro, había un pariente que tenía recursos económicos. Francisco Palacios Moreira. Un pariente de... pariente de Gonzalo Carriquiri. No, pariente de quien era mi esposa entonces. Ah, caramba. ¿Ah? Ok. Un empresario, ¿no? Francisco Palacios Moreira. Con quien él aporta el con dinero. quien además de ser pariente de mi esposa, siempre tenía ciertas conversaciones políticas. Él creía siempre en la democracia directa. Yo también, hasta el día de hoy. Y creo que una de las soluciones para rescatar el Perú y la confianza, la fe en la democracia es aplicar mecanismos de democracia directa. Yo los incorporé en esta Constitución del 93, que en la del 79 no existían. El referéndum, la revocatoria que llega hasta gobernadores regionales, rendición de cuentas, iniciativa legislativa popular. De eso hablábamos. Y yo me acuerdo que le discutía, es que eso funciona en Suiza, aquí en Perú, ¿cómo lo implementamos? En fin, con ese antecedente, y teníamos que actuar rápidamente, les digo a Gonzalo Carriquiri y Lucho Iberico, vamos a hablar con él. Lo llamo, me contesta Pancho, que tuvo una valentía, él supo enfrentar a una dictadura en su momento, a la dictadura de Velasco, ¿ah? Con valentía, y se le reconoce esa valentía, ya no nos acompaña. Así es, él ya falleció. Ajá. Y lo vamos a ver, nos recibe en su departamento ahí en Peset, muy bien, en su terraza. Le planteamos el tema, él se para, estábamos en su terraza, se para, se iba hacia el fondo, donde tenía su bar. Le gustaba tomarse su whisky, ¿no? Y dije, claro, va a servir su whisky. ¿sí? Y a medio camino, va caminando y a medio camino, levanta el brazo así, y grita, ¿no? ¡Cojones! ¿No? Ya, sorprendente para todos. Sí. Y regresa, y después del grito, que fue un grito de guerra, en verdad, cojones, dijo, yo voy a apoyar. Esa no la sabía. ¿Ah? Voy a apoyar, ¿no? Ah, muy bien, gracias, qué bien por el país, ¿no? Entonces dijo, pero tengo una idea. ¿Ah? ¿Cuál es la idea, Pancho? ¿Cómo lo hacemos? Él tenía un yate, ¿no? Un bote, ¿no? Tenía. Ajá. Dice, ¿qué les parece si el dinero se lo entregamos a Lafuente en mi yate, ¿no? En su barco, en su bote, ¿no? Entonces le decimos, no, Pancho, no, eso no puede ser. Imagínate en el país en el que vivimos y con la... Mañana aparecemos todos baleados ahí y seguro con 500 kilos de cocaína diciendo que estábamos haciendo un pase de droga y así se acabó el tema.
no, déjanos manejar esto, ¿no? Con todas las garantías que fuera. Bueno, sí confió, al día siguiente se fue al banco, ¿no? Fue acompañado de Gonzalo Carriquiri, ¿no? Se entregó el dinero en un maletín y luego se hizo la cita. Con quien tenía el video, la fuente. Sí, para esto, yo vivía arriba de lo que hoy día es Tanta de San Isidro. Claro, ahí cerca al Olivar, en la esquina. Cerca al Olivar, pero había un departamento vacío que pertenecía también a la familia de quien era mi mujer, que estaba vacío. Y desde donde teníamos vista a la Virgen del Pilar, a la iglesia. Claro, la iglesia que está ahí, ese pequeño estaba óvalo. vacío. Yo me conseguí la llave. Mi mujer no sabía nada. Al lado vivía mi suegra, por supuesto que nadie sabía nada más que nosotros 4. ¿Ah? Tenía que guardar disciplina del secreto, compacto de por medio. Los 4, cuando se recibiera el video, cada uno iba a tener una copia y una iba a ir a una caja fuerte. Si nos pasaba algo a cualquiera de los 4, salía el video, aunque nos mataran, salía sí o sí. Pues muy bien. Tú hasta ese momento no habías visto el video. No. ¿O vieron un avance, un adelanto? Lo había visto. Confiaban en la palabra de la fuente. Nadie lo había visto. Okay. Porque en algún momento se dijo que habían visto un avance como... No. Entonces lo que hicimos fue, se compró un aparato, ¿no? Para visionarlo y también de cassette para poder verlo, ¿no? Y entonces el día del pase Iberico fue a Virgen del Pilar, nosotros estábamos en el departamento viendo su tránsito, que entraba a la Virgen del Pilar, luego regresaba con la fuente. O sea, citaron a la fuente en la iglesia. Sí. Iberico va y lo trae al departamento. Lo trae al departamento para que lo vea allí donde estaba, mientras nosotros estábamos en un ambiente del departamento, para que no nos vea, ¿no? Y se verifique, ¿no? O sea, hasta ahí era solamente entre ellos dos, entre Luis Iberico y la fuente. Y yo estuve ahí luego para verlo, ¿no? Y entonces, una vez visto que tenía el material, en ese momento se le entrega el dinero, ya con la seguridad. $100,000. ¿Ah? Sí, y se dio el nombre de Germán Barrera. Y con el compromiso yo nunca voy a dar nombres. O sea, nunca han confirmado. Okay, nunca revelo las fuentes, como ustedes, los periodistas. No, por eso no insisto. Solamente hago mención de un nombre que se publicó en algún momento. No. Y además porque hay personas de por medio, hay familias, pero además teníamos el compromiso de tener más videos. Se revelaron que habían más videos. Claro. Este era solo uno, claro, de una fuente cuantiosa respecto a documentación que podía tener Montesinos, porque como luego se confirmó, ellos mismos grababan a las personas que iban y recibían o participaban en reuniones. Quedaron otras personas ya comisionadas para esa coordinación de más videos, que no despertaran sospecha. Y eran mujeres. ¿Ya? Ajá, eso yo no lo conocía. Sí, eran mujeres. Y era un tanto como para que pareciera inclusive que Iberico y yo estábamos ligando, ¿no? ¿No? Tenían muchos secretos entre los dos. Sí, que estábamos pues en plan de, no sé, pues, ¿no? De, ¿cómo le llaman acá? Ligar, enamorar, ¿no? Y claro, podían pensar, pero Olivera, qué, perdona la palabra, qué conchudo, ¿no? Acá al lado vive con su familia, su suegra vive acá al lado, ¿no? Porque y se encierra con Iberico. Nos reuníamos ahí, ¿no? Y de repente pedía abajo al bar, oiga, ¿quieren tomar algo? Sí, tráiganos pues, ¿qué quieren tomar? Un vodka, tráiganos acá. Venía el mozo, subía, ¿no? Y yo le decía, acá en la puerta nomás. Y claro, el mozo miraba, oye, pero qué sinvergüenza ¿no? Pero no podían saber nadie nada. ¿No? Ahora, entonces, esa fuente... Y habían que nos anunciaban varios videos más. Esta fuente entrega este primer video... Nos dijeron algunos inclusive de contenido sexual.
esos no nos interesaban. Siempre se habló de ese tipo de videos, pero ¿no? en verdad nunca dijimos, tráenos este o cuál. Si porque existían era objeto de chantaje. No era un tema de Estado. Era un tema más de chantaje que de revelación, ¿no? Claro, lo importante era ver si había algún funcionario recibiendo un soborno o comprometiéndose en un apoyo inadecuado. O concertando algún contrato. Exactamente. ¿no? Que eso se dio luego, ¿no? Más allá de lo de la vida personal. Sí. Pero entonces la fuente recibe el pago, se retira, pero queda como un compromiso de contactos a posteriori. Continúan los contactos. Ah, ok. Y entonces, justamente, el 14 de septiembre estábamos en uno de esos contactos, abajo, en el Bar Olé, que hasta hoy día surge. ¿Qué ventaja tenía el Bar Olé? Que tú entrabas al Bar Olé entonces, ¿no? Que estaba vinculado también a la familia de mi mujer entonces, que tenía una pequeña inversión ahí, pero tú entrabas al Bar Olé y había como una puerta secreta que entraba al estacionamiento de donde yo vivía y subías por una escalera al departamento. ¿Ah? Entonces, efectivamente, ¿no? De repente entraban ahí nuestros contactos y uno bajaba por otro lado para que no se registre, claro. ¿no? Que no estaban yendo a ver a Olivera, sino que estaban entrando al bar. Ah, exactamente. Ajá. Pero estábamos en la mesa, en una mesa ahí, finalmente los contactos con nosotros, con Iberico y yo. Y ese 14 de septiembre, pues, estando allí, entran dos armatostes, ¿no? Dos roperos. Dos roperos, efectivamente, con unos lentes, que evidentemente eran cámaras, ¿no? Hicieron un paneo así, y se fueron. Entonces, ustedes dijeron, celular, ya saben que estamos acá. Mi celular se desconecta por un tiempo. No tenía señal. De pronto me entra una llamada y me dicen, estamos viendo a sus hijas, ¿no? Están en el patio del colegio en este momento, me dan los nombres, ¿no? Fíjense muy bien lo que va a hacer, ¿no? Eso ocurre en la mañana del 14 de septiembre. Sí, como al mediodía, ¿no? Me llaman de nuevo, estamos viendo a su otra hija en el otro colegio también. Las tenemos chequeadas, me dijo. Piense bien, pap, ¿no? Y entonces en ese momento yo digo, bueno, esto ha llegado a su límite. Porque ya te están notificando que están dispuestos a todo. O sea, ¿lo sacamos ahora o ya? Entonces yo llamo a una colaboradora y le digo, mire, ¿sabe qué? Reserve el Hotel Bolívar para las 6 de la tarde. 1. 2. Convoque sobre todo a la prensa internacional y diga que hacemos conferencia de prensa porque nos retiramos de la mesa de diálogo. Así es, de la OEA. Además, que era un tema que estaba en la agenda de todos los días. Además, el día anterior ya medio que había declarado yo en ese sentido. Porque sobre todo un sector que ahora llaman caviar, ¿no? Y estaban como felices, querían meter una amnistía donde metían inclusive algo de amnistía para ciertos sectores de narcotráfico. Yo ya estaba asqueado, ¿no? Porque ya estaban ya echándose, ¿no? Entonces yo salía a declarar que no íbamos a entrar a ese tipo de cosas ni nada, con malestar. O sea que caía perfectamente. Como digo, en mi bancada no sabía nada, ni Gucci ni nadie más, solamente nosotros cuatro. Susana y Gucci se entera en el Bolívar, ya a las 6 de la tarde. Por supuesto, no tenía ni puta idea, ni ningún otro congresista, nadie más, imagínate, ¿no? Eran solo Luis Iberico y ustedes, y Carriquiri. Y Carriquiri, ¿no? Y entonces, pues, de allí, ya convocado, Hotel Bolívar, prensa, digo yo, tengo que garantizar, ¿no?, que esto se difunda de todas maneras. Bueno, llamo a un amigo para que me acompañe un poco de seguridad, ¿no? César Ortiz, no sé si lo conoces. César Ortiz Anderson. Sí. Claro, que fue asesor también. Que está en APROSEC ahora, claro. Experto en seguridad ciudadana. Sí. Que es de mi equipo. Claro, trabajó cuando usted fue ministro de Justicia, también trabajó ahí. Y en todos estos años se ha especializado en seguridad ciudadana. Claro. Es una autoridad en seguridad ciudadana y va a venir conmigo. Va a estar en el gobierno. Claro.
Y entonces, y probablemente en el Congreso. Y entonces le digo, acompáñame, ¿no? Porque además yo ya andaba con el video. Dije, aquí me cogen, me meten 20 disparos, ¿no? Por lo menos que César esté conmigo. Entonces cojo el auto y paso por la casa de Alejo Miro Quesada, a quien conocía, que en ese entonces, no sé si estaba de director del comercio o no. Ya era director ya del era comercio. Director del comercio. Sí. En fin, una de sus hijas, su hija estudiaba con mis hijas, pero quería enlace para Canal N. Así es. ¿Ah? Que en ese momento era un canal de cable, bueno, hasta ahora, pero Sí. digamos, en ese momento había cubierto Era una las ventana de elecciones. libertad. Exactamente, ¿Ah? había cubierto las elecciones dando tribuna a la oposición Ya. y había cubierto los 4 Pero suyos. podía llegar, Para sí, ustedes era una garantía de que ese video se podía propalar. podía llegar allí sin anunciarme. Ok. Con eso te digo, ¿no? Y llego y estaba de viaje. Claro. Le dije, me voy de frente a Canal N, ¿no? Bueno, ahí supuestamente había otro amigo, Bernardo Rocarrey, Ajá. ¿no? Pero no estaba ubicable, pero llego, ¿no? Y estaba a cargo de Canal N en ese momento Gilberto Hume, ¿ah? Que también era amigo que lo conocía de mucho tiempo y súper confiable, pues, ¿no? Confiable. Digo, voy a hablar con Gilberto. Y en eso veo, porque tenía el set, era todo con vidrios transparentes, ¿no? Y lo veo por ahí al fondo a Jaime Altaos, ¿ah? Periodista decente, ¿no? Confiable. También le gustaba el fujimorismo desde el punto de vista económico, ¿ah? Pero políticamente era muy recto, ¿no? Y crítico también, y yo no tenía por qué desconfiar de él frente a un asunto tan delicado como ese, ¿no? Entonces le dije, Jaime, por favor, acompáñanos. Y le pongo el video. Mira, quiero que veas esto, quiero que vean esto. Gilberto, por favor, mientras lo ves, anda sacando una copia, grábalo. ¿Ah? Y cuando lo ven, ya se dieron cuenta, ¿no? Le dije, mira, lo voy a presentar ahora a las 6 de la tarde en el Hotel Bolívar. Cuando yo diga, pasemos al video, ustedes lo sacan en directo. Claro, para que salga en simultáneo. Así Ocurría en el Hotel Bolívar, Así ustedes en conferencia de prensa y en simultáneo en Canal N se propagaba el video. Es que esa es la verdadera historia. Y es que luego la mezquindad, el querer cambiar la historia. Hoy han presentado hasta mociones en el Congreso, ¿no? Para decir, o sea, ignorar la historia y decir... Esos son hechos objetivos. Quien va a una hemeroteca encuentra la información. Este video que publicó Canal N, ¿no? O sea, está bien, lo publicó Canal N, ¿no? Pero fue en medio de una historia, o sea, desconociendo toda la historia. La historia que estamos contando aquí, que además es mucho más rica por todos estos matices. Pero igual, la historia al final queda registrada. Y lo que vale decir es que asumimos el riesgo. Mientras todo esto ocurría, mientras Canal N quedaba la copia, iban al Bolívar, corrían las horas, ¿qué pensaban ustedes? ¿Había algún tipo de amenaza, sospecha contra Iberico, contra usted? Bueno, cuando hago todo eso ya quedó listo. Porque por lo que nos ha contado, le habían amenazado con las hijas, ¿no? Bueno, yo mandé recoger a mis hijas sin anunciar a nada, ¿no? Por una persona X, ¿no? Insospechada, así como que iba a ver a alguien del colegio, entró, la sacó secretamente, las metió en la maletera, luego se la llevaron a casa de una amiga que no se le había anunciado nada, ahí se quedaron, ¿no? Llegó su madre después, estar con ellas, a mi otra hija, con su madre, le encargué a un amigo también, se la llevó a una suite blindada del Swiss Hotel y se quedó con ellas. Es que la podían matar. No, sin duda era un momento crítico. ¿Usted no le anunció nada a Alejandro Toledo, a Alberto Andrade? Ni cagando. Faltaba más. ¿Con Toledo persistía alguna sospecha? ¿Alguna duda? Bueno,
Para no confiarle algo tan importante. Bueno, en algún momento creo que en la campaña hubo un rifirrafe, ¿no? Porque llegó una versión, ¿no? Como que le habían ofrecido, porque creo que él no se retiró de la primera elección, no compitió en la segunda, ¿no? ¿El 95? No, ¿En el esta 2000. Uh-huh. Después de que se denunció que había fraude, ¿ah? Y entonces salió una versión como que habían ofrecido no sé cuántos millones para que ya no participe. O sea, no era confiable para ustedes. Bueno, hemos competido, pues, y lo ¿no? mejor era en todo caso mantener este asunto estrictamente secreto. Mantenerlo totalmente en secreto, ¿no? Ahora, hay que recordar también que en esa época no había redes sociales como ahora. Así es. Los teléfonos no eran los smartphones de hoy que permiten tomar fotografías, enviar mensajes complejos, no, era simplemente para contestar llamadas o por radio, nada más. Yo me acuerdo que cuando ya de ahí salimos, ¿no? Salgo con los más cercanos rumbo al Hotel Bolívar. Yo me iba con una música de guerra, así. Ajá. Los helicópteros sentía. Creo que era de Pink Floyd, esa de. Ya, estaba preparándose anímicamente para lo que venía. Llegaba así ya. Y ahí entramos, ¿no? A derrocar, a acabar con esto. Este video se tumba al gobierno. Lo tumbamos, pero sin embargo, yo aguanté, porque hubo quien me dijo, convoca a la plaza de armas, al pueblo, a Palacio. Y yo dije, suave. Eso es lo que quisiera Montesinos. Y otro baño de sangre, ¿no? Y al contrario, No, la contundencia de las imágenes suave, iban a provocar un terremoto político. Fui a recorrer los canales que me invitaban. ¿Y qué me decían los canales? Oye, increíble, ¿no? Alguna gente insospechable estaban con esto. ¿Y sabes cuál era el libreto que les había dado Montesinos? Oiga, pero usted consume drogas, ¿no? O sea, el tema era ensuciarme a mí, no hablar del video. Y el libreto que le dieron a Alex Curi era, Alex no, al otro, como Beto Curi. No, esto era para hacer obra social. El dinero que me ha entregado el doctor Montesinos es para comprar un camioncito para repartir pescado en los pueblos jóvenes. Eso fue lo que dijo. Pero nadie les creyó. Les creyó y efectivamente fue un terremoto político porque ese día había pleno en el Congreso. Claro. Entonces todo se desata en el Congreso cuando ven el video simultáneamente. Pero yo no convoqué. ¿Ya? Y entonces, pasada esa conmoción, claro, estaba haciendo control de daños. Ya Blancanelia Colán había nombrado, la fiscal de la corrupción, había nombrado un fiscal que iba a archivar todo. Claro, que iban a tapar todo. ¿No? Y a voltear la página. Y mientras tanto, esa noche, un congresista, que voy a guardar reserva del caso ya por la familia, ¿no? Me dice, oye, vente a mi casa, mi suegro es militar, ¿no? Resulta que había sido también, estaba vinculado a Montesinos. Vente a mi casa, ¿no? Aquí mi suegro, a la casa de mi suegro, que era militar, un general, no va a pasar nada, ¿no? Y me voy ahí con mi mujer y me acompaña Fausto Alvarado, insospechable Fausto Alvarado, por supuesto. Y estábamos ahí 2, 3 de la mañana, ¿no? Porque no sabíamos qué iban a hacer contra nosotros. Y seguían con la adrenalina, me imagino. Y de pronto ese congresista en un momento dado dice, suelta así, me han llamado de la fábrica, ofrecen $50 millones para que no saques más videos. Yo todavía le dije, oye, déjate de hablar, tonterías. Había sido verdad. ¿Sabes por qué? Porque se creyeron, yo le hice el psicosocial. Que había más. Este es el primero. Cuando me senté, puse una fila así. Claro, me acuerdo que están las fotos. ¿Ya? Ahí se ven varios. Todos eran videos vacíos. Claro, eran películas. ¿No? Y además la senté a Susana Iguchi al lado para que crean que ella era una fuente, ¿no? Mentira, no tenía idea, se estaba enterando en ese momento. Eso es lo que quería preguntar. Llegan al Hotel Bolívar, conscientes de que van a presentar este video, que iba a cambiar la historia política del país.
Susana Higuchi no sabía nada, es decir, estaba convocada como integrante de la bancada del FIM, del Frente Independiente Moralizador. Sí, sí. La sentaron. Yo la senté. Y se enteró ahí de todo. Yo la senté. Como un psicosocial, ¿no? Le puse los videos que estaban vacíos y a Susana Higuchi acá para que se coma el cerebro. Claro. Y pisaron el palito. Pues. Ahora, esto fue un día jueves. Y a los 2 días, Fujimori anunciaba. Claro. ¿Ah? A eso iba. Esto fue un día jueves, 14 de septiembre del año 2000, un terremoto político. Se pronunciaron todos los líderes políticos que se tenían que pronunciar, representaciones diplomáticas. Fue un sacudón a nivel nacional e internacional, porque esto era gravísimo y no involucraba a un oscuro asesor o a alguien, a uno más del régimen. Era el número 2, o como siempre se ha dicho, era una dupla que gobernaba, era la otra parte de Alberto Fujimori, era el asesor que él había mantenido en las sombras pese a años y años de advertencias de lo inconveniente, de lo irregular que acompañaba a Montesinos. Entonces, ¿cómo te podías sacudir de alguien a quien tú habías prohijado y habías permitido que crezca como había crecido, ¿no? Pero aquí viene el comentario, que inicialmente intentan pasar rápido la ola, que esto no va a trascender, y sin embargo todo se empieza a desmoronar como un castillo de naipes. Y el día sábado, Alberto Fujimori, que no había declarado a los medios desde el jueves, cuando presentan el Vladivideo, el día sábado, Alberto Fujimori da un mensaje al país que lo había grabado, y que también sorprende a muchos de sus congresistas y partidarios y seguidores, anunciando al país que convocaba a nuevas elecciones, que él no sería candidato, que reformaba el SIN, y en los hechos lo que decía es que su gobierno duraba un año más solo para entregárselo a quien fuera elegido, algo que evidentemente la oposición no iba a aceptar. Sí. Pero ¿cómo fueron esas horas y días posteriores al video? Bueno, cuando anuncia, de pronto en mi casa, no sabes la cantidad de oportunistas, llegaron todos a celebrar. ¡Hemos ganado, Fernando! Sí, hoy la terraza de mi casa no cabía, la casa, etcétera, ya entraban todos ahí. Esa es la típica. Ya, ¿no? ya era el momento, ¿no? Ya. En fin, pero los días posteriores se resistieron, pues, ¿ah? Porque tú recordarás que empezaron las persecuciones, ¿no? Fujimori empezó a perseguir a Montesinos, ¿ah? Porque estaba preocupado del resto de Vladivideos. Quería rescatar los suyos. Bueno, la prueba es, porque alguien dirá, ¿cómo especulan? La prueba es que Alberto Fujimori llega a la vivienda, a un departamento de Vladimiro Montesinos con un falso fiscal, para realizar un operativo de allanamiento. ¿Qué explica eso? ¿No? Sí, pero también es cierto que se toman unas maletas con videos, ¿no es cierto? Y esas maletas de falso fiscal, etcétera, debieron haberse depositado. Todo eso nunca aparece, ¿no? Nunca apareció nada. Y los depositan en una notaría. No. ¿Quién los deposita? ¿Por qué en una notaría? Y después los recogen. Claro, depositan 1000 Vladivideos, recogen 1000 Vladivideos, todo un fin de semana. Perfectamente pueden haber, suplantaron uno por otro. Es lo que ¿no? siempre se ha sospechado. Claro. ¿Quién los depositó? Revisa, ¿no? Porque ahí hay falsos valores. Entonces, pero pasa todo esto en días, ¿no? Sí, claro, las persecuciones, muy convulsos. Montesinos se va. Empiezan a renunciar integrantes Montesinos de la bancada se va del Fujimorismo. en un avión que pone don Dionisio Romero. Hay que decirlo, es la historia. Después regresa, está haciendo pulso. Y fuga en un velero. Después, recuerdas que hay un extraño paro de transportistas. Pues yo cojo el teléfono y llamo al que era ministro de Transportes en ese momento, que era Augusto Bedoya, a quien conocía. Yo había conocido al padre, Augusto Bedoya. Conocía también al hermano, a Gustavo Bedoya. Y a Augusto Bedoya le llamo. El padre era hermano de Luis Bedoya Reyes. Y lo llamo. Oye, Augusto, ¿qué sucede con este paro? Muy raro, ¿no? Están bloqueando
la salida de gasolina, etcétera, y me dice, Fernando, habla con Carlos Boloña. ¿Ah? Carlos Boloña era ministro de Economía. Y lo llamo a Carlos Boloña, me contesta, oye, le digo, ¿qué pasa acá? ¿Ah? Tú además eres de una línea supuestamente de orden, ¿no? Bueno, es un paro, pues que yo no puedo hacer... Todo muy extraño, muy yo sospechoso. no puedo hacer nada. Yo había hablado con los dirigentes de los transportistas y me habían dicho que ellos no bloqueaban la salida de petróleo, de gasolina. O sea, era un paro que estaba haciendo el gobierno. ¿Por qué? Quería crear condiciones para otro autogolpe que pusiera a Boloña como presidente cívico-militar con el aval de Montesinos. O sea, se resistían. Todo eso está escrito, ¿ya? ¿no? Todo eso está en su momento estudiado. Sí, y hay escrito. un juicio. Ajá. Pero mientras esto pasaba, nosotros metimos una moción de censura a la proba, porque la vuelven proba, Marta Hildebrand. Era la presidenta del Congreso. Sí, pero... ahora, esa moción de censura no pasa. Para la historia es la proba Marta Hildebrand, pero era la presidenta de la dictadura de la reelección, ¿no? Y no pasa porque tenían a los congresistas tránsfugas, claro, que no sabíamos quiénes eran. Esa moción de censura. Ahora, pese a todo lo que ha comentado Fernando Lidera... Y cuando no pasa, ¿sabes qué hago? Yo digo, para que pase, porque teníamos que quebrarle el espinazo. Digo, acá necesito aliarme con algunos fujimoristas que tengan honor, ¿no? Que quieran al Perú. Y hablo con una de ellas, la viuda de Rodrigo Franco, Cecilia Martínez del Claro, Solar. ya había entrado al Congreso en la lista del fujimorismo. Así es. Y le digo, Cecilia, tenemos que terminar esto de una vez y ir a unas nuevas elecciones. Ayúdame, tú puedes conocer a gente honorable de acá. Sí, muy bien. Y conversamos y lo logramos. Ahora, y por eso se elige a Paniagua. Claro. Pero eso ya ocurre en noviembre, ¿no? Claro, o sea, ya, ¿a qué viene el comentario? Que pese a toda esta situación, al caos político, a renuncias, personas que entran y salen, en la situación de Montesinos, que fugaba, volvía, sale en velero, termina en Venezuela, Alberto Fujimori viaja a Brunei a la cita de APEC, ¿no? Y estando allá, pasa a Japón y renuncia un 19 de noviembre. Pretende renunciar en realidad porque el Congreso no acepta esa renuncia y lo destituye, y por las razones y el caso que ya todos conocemos. Ya para entonces Valentín Paniagua había asumido la presidencia del Congreso. Y claro, se asumía también desde la oposición que quien tomara la presidencia del Congreso podía convertirse en presidente del Perú. ¿Cómo se da la elección de Valentín Paniagua? Porque me imagino que muchos quisieron ser... Y había que buscar a una persona de consenso. Todavía no había asumido Valentín Paniagua. Claro. Cuando renuncia a Fujimori, sí. No. Sí, justo he estado revisando. Sí, eran días nada más. Eran días. La situación era esta. Vamos a ver. Precisamente la presidencia de Paniagua es lo que... La presidencia del Congreso. La presidencia del Congreso es lo que decide a Fujimori a quedarse por allá. Paniagua. Porque lo que Fujimori temía es que, llegando a Lima, este nuevo Congreso lo destituya y no lo dejen salir. Bueno, hasta donde yo recuerdo, y es cuestión de ver las fechas. ¿Ya? Yo lo he revisado ahora. Pero es que en realidad son pocos días y han pasado 25 años. Es verdad. No, pero yo lo tengo bastante claro. Dele al relato. Bastante claro. Usted ha sido testigo del momento, así que ante eso yo no puedo alegar. Mira, el tema era ese. Cuando se coordina con Cecilia Martínez del Solar, ella dice, muy bien, nosotros podemos apoyar para censurar a Marta Hildebrand, pero tiene que ir de la mano con quién va a ser el presidente del Congreso. Porque se sabía que el que va a ser presidente del Congreso es el presidente de la transición. Exactamente. Esa era la premisa de la pregunta. No estamos dispuestos a elegir un presidente del Congreso cualquiera porque va a ser el presidente de la transición. Estábamos totalmente de acuerdo. Claro. Muy bien. Y entonces, un buen día, me llaman a mí, a las 12 del día más o menos, y me llaman para decirme el que era coordinador de Perú Posible.
tenemos una reunión de coordinación para ver la mesa directiva, la nueva, la censura, etc. Ahora, a las 12 del día. Yo estaba en San Isidro, le digo, oye, evidentemente quieres que no esté, ¿no es cierto? Pues no voy a estar, le dije, ¿ya? Porque ir hasta el centro, ¿cuánto me toma, no? ¿Ah? Y entonces, ahí coordinamos con Cecilia, coordinamos a Anel Tausen, que estaba en Somos Perú, y no me acuerdo con quién más, ¿no? Entonces, bueno, van ellas, ¿no? Y entonces la reunión se presenta así. Anel Tausen propone a Valentín Paniagua, ¿ah? Interviene el de Perú Posible, creo que era Solari, ¿ah? Y dice, bueno, tenemos un acuerdo entre los partidos políticos, ¿ah? Que tiene que ser el representante de Perú Posible, el que sea el próximo presidente del Congreso. Y nuestro representante es Carlos Ferrero, ¿ah? Y entonces el representante de Acción Popular, que era Pedro Morales, llama a Valentín Paniagua y le dice, aquí te ha propuesto, ¿no? Anel Tausen en un sector, pero dice Solari que hay un acuerdo entre los partidos, y contesta Valentín que él era un demócrata, que respetaba el acuerdo entre partidos, que agradecía a quien le proponían y que declinaba. Entonces, ahí termina la reunión, y en ese momento Carlos Ferrero ya se sentía el presidente del Congreso y futuro presidente de la transición. Entonces, cuando me comunican a mí, yo le digo, Anel, ¿tú has hecho algún acuerdo? No. Cecilia, ¿tú habías hecho algún acuerdo? No. ¿Al de Acción Popular, tú habías hecho algún acuerdo? No. Nosotros tampoco. Entonces, ¿qué acuerdo es este? ¿Entre Perú Posible y el APRA? ¿O qué? ¿Ah? Pues no. Cojo el teléfono, yo lo llamo a Valentín. ¿Ah? Oye, Valentín, le digo, no ha habido ningún acuerdo, le dije. ¿Ah? Y me dice, oye, justo estoy acá en la mesa de la OEA, lo estoy viendo a Del Castillo, voy a hablar con él. No hables, le dije. Lo que vas a hacer es yo voy a asegurar los votos y a las 7 de la noche en el country, mándalo a Pedro Morales a que acepte tu candidatura. ¿Correcto? Correcto, Fernando. Dicho y hecho. A las 7 voy y anuncio. Mañana a las 8 de la mañana voy a escribir a Valentín Paniagua como candidato a la presidencia del Congreso. ¿Ya? Y estos van a ser los vicepresidentes. ¿Correcto? Correcto. Pedro Morales, ¿aceptas? Sí, acepta. Punto. Se acabó. A las 8 de la mañana estaban ahí pidiendo por favor que Ferrero sea el primer vicepresidente. Que lo fue. ¿No? Ya luego cambian la historia, ¿no? Pero esa es la verdad. Claro, lo que dicen es que... Esa es la verdad. Ya. Y de ahí viene el odio de Ferrero, ¿ah?, hacia mí, porque él quería ser el Paniagua, ¿no? Pero nosotros no podíamos aceptar porque si Toledo era el candidato, no podía tener al presidente esa de la es la transición, razón, pues, ¿no? Fernando Tenía que ser Olivera. alguien neutral, ¿no? Fernando Olivera, esa es la razón por la que cuando Alejandro Toledo lo nombra canciller, a usted renuncia a Carlos Ferrero y con eso cae todo el gabinete. Bueno, ¿sabes qué? Porque si me dice que es la razón del odio de Ferrero, no haberle permitido ser el Paniagua, yo pregunto si eso tuvo relación con lo que ocurrió años después. Esa es la segunda vengancita. Porque, mira, yo estaba haciendo una reflexión sobre qué debió pasar, ¿no? Y qué va a pasar ahora en estas elecciones. Porque, mira, toda esta historia que nos muestra, además, que el Perú tenía una grave enfermedad que no quiero mencionarla, ¿no? ¿Ah? Que estaba infectado, ¿no? Que todos los poderes del Estado estaban corrompidos, que el crimen nos gobernaba, ¿no? Ahora estamos igual, digo yo, en fase terminal, en metástasis, ¿no? Pero por eso es que estamos aquí. Yo estoy postulando a la presidencia porque es un deber y voy a tomar cambios radicales. Voy a limpiar totalmente el Poder Judicial, la Fiscalía, voy a hacer intervenir al pueblo en la administración de justicia, voy a cambiar las instituciones radicalmente, ¿no? Vamos a hacer marchar la economía con reglas de juego iguales para todos, sin mercantilismo, sin nada. Vamos a poner en valor nuestras riquezas naturales y no con todos estos que siempre se pegan al poder para ver qué sacan en su favor y no que el que quiera producir, ¿no?, con reglas de competencia. No somos estatistas,
¿no? Pero sí el Estado tiene que intervenir para evitar los abusos que se cometen. Entonces, todo eso debíamos haberlo hecho el año 2000, ¿ah? Pero no tuvimos la oportunidad. Yo era candidato. Yo iba a ganar las elecciones del año 2001. Claro, yo estaba en segundo lugar y había pasado a Lourdes Flores y por supuesto a García, y iba tras Toledo, cuando de pronto, en una jugarreta, sacaron un video de Ernesto Gamarra, en donde le habían montado una trampa de uno que era vinculado a uno de Montesinos, que le daba $3.000 para la campaña municipal de su esposa para la alcaldía de Miraflores. ¿No es cierto? No, pero se la montaron. Pero lo manejaron como que el que había recibido el dinero era Fernando Olivera, que había recibido, no $3.000, $1 millón, que quien lo había dado era Vladimiro Montesinos. Y de estar segundo, caí a 0%. Y Pero cuando empecé, pero eso no tenía mucho sentido, pues, porque si usted cuando había jugado un papel clave en pero, la caída de Montesinos, ¿cómo es que Montesinos le iba a dar a usted $1 millón, ¿no? Pero fue manejado así. No, fue ¿no? un momento político en el cual se sumó el interés. Subieron y bajaron. Se sumó el interés de Toledo con el interés de Montesinos, que obviamente no quería que yo llegue al poder, ¿no? Y seguía controlando medios de comunicación, ¿no es cierto? ¿Ah? Todavía mantenía control del 4, del 5, de una serie de medios que había comprado, ¿no? Entonces, cuando empecé a levantar, llegué hasta el 12%, me faltó tiempo, ¿ya? Porque si hubiera llegado yo al poder, otro sería el Perú hoy. No habría... Pero muchos que nos ven, Fernando, dirán, sí llegó al poder, porque usted fue socio político de Alejandro Toledo. Perdón, yo no goberné. Fue parte del gobierno de Toledo. Como ¿cuántos ministros hubieron? ¿No? Yo fui... Usted nos aclara, permítame formular la pregunta. Yo fui ministro de Justicia un año y luego estuve en la Embajada del Perú en España el resto y después rompimos el acuerdo. Durante la primera y segunda vuelta, ya cuando pasan Toledo y García, usted firma un acuerdo de apoyo político. Un acuerdo de gobernabilidad. Claro, que además lo hacen públicamente. No estamos desvelando nada irregular. Públicamente. No, por escrito. Y fue parte del gobierno de Alejandro Toledo. Obviamente, usted no es Alejandro Toledo, ni es cómplice de sus faltas, ni de la ilegalidad en la cual se ha demostrado su participación, pero sí hay una cuota de responsabilidad política, pero ¿no? le digo, pero justamente, le digo, tampoco hay que ignorar que, por ejemplo, en el gobierno se impulsó y se sacó el gas de camisea, que hoy día se discute que si el canon, que la regalía, que hay que masificar, y no se masifica por los malos gobiernos que tenemos, que le permiten al concesionario no masificar el gas para los peruanos, está puesto en el contrato. Se hizo el primer tratado de libre comercio con Estados Unidos. Hay un tema clave de lo que usted ha dicho. No se hicieron los cambios que se tenían que haber hecho. No, pero le estoy relatando. No, por supuesto. Las cosas que se hicieron. Se dejó en piloto automático a Alan García una serie de inversiones. Se duplicó el sueldo de los maestros. Pero, por ejemplo, le digo una cosa. Se duplicó prácticamente el sueldo del magisterio, de los jueces, pero iba acompañado con una renovación total de los jueces de la Suprema, de los fiscales supremos, que lo bloquearon en el Congreso. Yo presenté la iniciativa y lo bloquearon en el Congreso. ¿Cuál va a ser, para ir cerrando esta primera etapa, cuál va a ser la agenda prioritaria de Fernando Olivera? Yo no fui presidente, ahora voy a gobernar, ¿ya? Y no voy a dejar que el Congreso me bloquee. Si el Congreso quiere bloquearme, hay mecanismos para que el pueblo se pronuncie en las ánforas. Yo no voy a esperar. Yo no soy ni Kuczynski, ni Castillo, ni nadie de estos que se deja someter por un Congreso que bloquea. Uno. Segundo, voy a recurrir a democracia directa. Gobernaré mediante referéndum mientras pueda gobernar. Y no voy a dejar que el Congreso bloquee. Así de sencillo, así de simple. Para eso están los mecanismos de democracia directa. ¿Cuándo es el lanzamiento? Fernando Olivera ya se lanzó, pero con candidatos a las vicepresidencias, el equipo que lo acompaña.
¿Para cuándo vamos a tener esas noticias? Bueno, dentro de lo que establece la ley. O sea, los próximos meses. ¿Ah? Los próximos Pero meses. será oficial pues el 7 de diciembre, como dice. Bueno, está bien. Pero le digo... Ha venido con la mecha prendida don Fernando Olivera y eso es bueno en una campaña. Los electores sin duda van a tener oportunidad de discutir o coincidir con estos planteamientos. Yo lo que quiero es pasar al espejo, porque en el espejo también se dicen cosas muy importantes. ¿Algo Pedro, quiere agregar? Mira, Pedro, nosotros ya en la Asamblea Nacional hemos formalmente declarado la guerra al sistema de corrupción. ¿Por qué? Tenemos 43 partidos, no sé cuántos candidatos habrán, pero en realidad tú examinas y todos están vinculados. Pero la gente está cansada. Al sistema de corrupción. Está cansada. Y con toda razón, pero hay que descubrir quiénes están atrás, ¿no? ¿Quiénes son los que patrocinan? Mira las campañas millonarias, mira nomás. Vamos a ir al espejo, Fernando Olivera. Vamos a ir al espejo porque ya estamos en la última parte de esta entrevista donde hemos recordado cosas que son muy importantes y siempre hay que recordarlas y tenerlas en cuenta de cara a lo que dicen los políticos. Nos vamos para el espejo. Ya estamos ante el espejo con Fernando Olivera. El espejo nunca engaña. La pregunta, Fernando Olivera, es ¿cuánto ve en el espejo de ese joven diputado que llegó al Congreso en 1985, también con la bandera de la lucha contra la corrupción? ¿Queda poco o queda mucho? Sigo siendo el mismo. Francamente, hay experiencia, he aprendido, pero en la esencia sigo siendo el mismo. Los mismos valores, el mismo coraje, la misma fe y el mismo sentido del deber. Ahora, son 40 años, ¿no? Que para bien o para mal, habrá quien diga, esa experiencia ya lo conozco, hay quien también diga, y se lo hemos planteado a varios políticos con una carrera larga, más de lo mismo. ¿Qué puede esperar el votante, quien nos ve ahora, de Fernando Olivera? Lo he dicho, aquí estoy sin rendirme. Aquí nadie se rinde. Hay muchísimo por hacer, hoy más que nunca. Y por eso estamos convocando a cerrar filas. Tenemos que salir de este momento tan oscuro que padece el Perú. El sistema de corrupción que domina todo, absolutamente todo, que la decadencia es total. Han perdido la vergüenza y nuestra convocatoria es amplia. Por eso somos un frente, para que la esperanza se haga realidad. Por eso está la escoba, esta escoba que está más vigente que nunca. Así que, jóvenes y mayores, todos tenemos que unirnos. El Perú es de todos. Ahora, si me permite una pregunta un poco más socarrona. Venga. Como candidato presidencial se va a enfrentar a Carlos Álvarez, que lo hizo tan famoso como Popi. ¿Qué se siente? Perdón. Yo hice famoso a Carlos Álvarez. Esa es la verdad. Tómate esa, Carlos, ¿eh? Él estaba haciendo méritos con el dueño del canal, Héctor Delgado Parker, y recibió el encargo de tirarme barro de su compadre Alan García. Pero yo recuerdo muy bien Así que luego Popi usaba el apelativo de Popi en sus paneles publicitarios. Porque el pueblo asumió el apelativo, pero a mí me querían destruir. O sea, fue un boomerang. A mí me querían destruir. Esa fue la consigna que dio el monstruo grande que pisaba fuerte o que pisa fuerte. Le encargó a su compadre, destrúyelo en Risas y Salsa, que era el programa más sintonizado. Me habían suspendido. ¿No le gustaba la imitación de Popi? Pero hombre, si me presentaban como loco, agresivo, ahí está para verse. Pero la gente lo leyó de otra forma. Pero bueno, estamos hablando en serio, ¿no? Claro, pero entonces, va a ser candidato, se van a enfrentar. Bueno, gobernar el Perú es algo muy serio. Eso es interesante. No basta decir mano dura, mano dura, mano dura. ¿Ah? ¿O cuál es la otra? ¿Qué cosa dicen? Mano dura, mano dura, mano dura. Pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte. No. Veo que usted lo sigue de cerca, Carlos Esto es ponerse frente al gobierno, ¿no? A dirigir ahí cada día hasta aniquilar, ¿no? Y vas a tener ahí los operativos de inteligencia, etcétera. Yo estoy preparado desde
que ingresé a trabajar en la Fiscalía de la Nación. Muy bien, don Fernando. Sabemos cómo gobernar. Esto no es una comedia. La campaña todavía Es no un calienta. drama que vamos a cambiar Ah, bueno. haciendo la esperanza realidad. La campaña aún no empieza, pero ya hay pólvora en el ambiente. Así que en buena hora. Pronto tendremos seguramente de nuevo a Fernando Olivera cuando presente sus planes de gobierno. Habrá mucho que comentar respecto a la campaña que se avecina. Cuidado con ese palo, veo que va a golpear. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana también en El Espejo y continuamos con más. Gracias.